Buenas tardes y bienvenidos a este viaje que proponemos aquí todos los días en los encuentros TCM. Un viaje que nos va a llevar hoy desde Islandia hasta Holanda, pasando por toda Latinoamérica y llegando también a un pequeño punto de la geografía del Pirineo, a Canfranc. Un viaje que vamos a hacer gracias a los equipos que nos acompañan, 2 documentales españoles y 2 películas de nuevos directores. Así que antes de empezar, para arrancar con fuerza, un fuerte aplauso a todos quienes nos acompañan. Hola Francesc, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, pues hablando de viajes, los viajes que ha hecho este señor siguiendo a Serrat y Sabina para hacer este documental que se titula Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate. Y bueno, Francesc, habéis recorrido Latinoamérica durante 3 meses, tú estuviste con ellos durante todo este tiempo siguiéndoles y grabando sus impresiones y grabando pues también un poquito de sus actuaciones, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia y este contacto tan íntimo con estos 2 mitos de la música? Bueno, buenos días. Nosotros les seguimos durante, en 3 fases por 5 países. La gira duró 9 meses y nosotros estuvimos en Argentina, Uruguay, una primera fase, luego México y Perú en un segundo viaje y al tercero volvimos a Argentina y Chile, que es donde de hecho terminó, la gira empezó y terminó en Argentina. Y bueno, un poco la idea fue no incordiar hasta el punto de que fuéramos ya, porque ellos tampoco tenían mucho interés de entrada en este proyecto, ¿no? O sea, pensaban que tener una cámara detrás no era la mejor de las ideas. Pero bueno, yo creo que establecimos una relación de respeto y bueno, nos permitió, la verdad, seguirles en algunos de los países donde son más importantes, ¿no? ¿Tú tenías previamente alguna relación con ellos? Porque dices que, bueno, que al principio ellos no eran muy partidarios, pero que después les convencisteis. ¿Cómo les convencisteis? Bueno, yo conocía a Serrat. Lo conocía porque yo viví casi 11 años en América Latina como corresponsal de un periódico y, bueno, le conocí a Serrat en alguna de sus giras. Le seguí en una gira que hizo en Argentina y en la primera gira de los dos pájaros de un tiro, también estuve con ellos en algún concierto en México. Y bueno, con Serrat establecimos una relación a partir de la época en que nos conocimos en Argentina, de amistad. Y yo me enteré de que años después de la primera gira iban a hacer una segunda y en una cena con él y unos amigos, ¿no? Él comentó que iban a hacer una segunda gira y la verdad que aquella misma noche se me ocurrió que podía ser una historia para contar. No tanto la segunda gira, sino su relación con América Latina. Le propuse la idea al día siguiente, le pareció fatal, no tenía el más mínimo interés, me dijo que me olvidara y bueno, a base de insistir y llegar a una especie de convencimiento de que no íbamos a incordiar para nada y ni iban a tener que cambiar ellos su hoja de ruta en la gira, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco se lo creían mucho de que íbamos a estar allá siguiéndoles y a base de imponer nuestra presencia, pues lo conseguimos y aceptaron, ¿no? Probablemente muchos de vosotros habéis visto ya la película, pero otros no, así que antes de seguir hablando sobre Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate, vamos a ver algunas imágenes. Cuando los mariachis en México vienen y cantan y nos dieron las 10 y no saben que la he escrito yo, eso es lo que más me gusta. Cuando el movimiento del 68 llevábamos a Serrat bajo el brazo, Serrat era nuestro compañero de la escuela, las marchas y todo. Bailaba con Freud. Yo me crié escuchando canciones de Serrat. Sabina ha sido también la voz de la rebeldía. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte. Serrat. La película es una película sobre ellos, pero también es una película sobre todo sobre Latinoamérica vista a través de sus ojos y de sus experiencias y de cómo ha ido cambiando Latinoamérica en todo el tiempo que ellos llevan girando por allí, ¿no? O sea que yo creo que ha habido un intento por tu parte de ir más allí de las 2 personalidades. Sí, seguro. Yo no quería hacer una película o un documental sobre la gira, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo quería hacer bueno, después de haber vivido 11 años en América Latina, y que para mí es una de las partes del mundo muy importante, quería, no sé si hacer un homenaje o seguir hablando de América Latina, ¿no?
y me parecía que una buena manera podía ser contar algunas pinceladas de la historia de América Latina a través de dos cantantes como ellos dos, donde yo creo que son, no sé si más importantes que en España, pero sin ninguna duda creo que el nivel de adaptación, yo creo que de integración en aquellos países, sobre todo en México, Argentina y Chile, es impresionante. Entonces, bueno, digamos, la película pues les muestra en el escenario, pero les muestra muy fuera del escenario, con amigos suyos, gente próxima a ellos, y hemos recurrido también a imágenes de archivo, de historias de América Latina, ¿no? Sobre todo, más en el caso de Serrat, que lleva 40 años viajando por América Latina, que de Sabina, pero también de Sabina. Sabina, por ejemplo, cuando llegaron los zapatistas a la Ciudad de México, ¿no? O que él estaba allí, y en otros momentos. Serrat evidentemente, pues, en la época de las dictaduras de Argentina y de Chile, pues tuvo un compromiso muy fuerte, ¿no? Veíamos en el clip a Ricardo Darín, hay estrellas invitadas, ¿no? Ricardo Darín, Eduardo Galeano, ¿eso se fue incorporando sobre la marcha? ¿O cómo fue este proceso de integrar otras caras más o menos famosas? Fueron personas que eran importantes para ellos. Digamos, es así que yo elegí las personas que sabía que para ellos eran importantes y que podían aportar cosas, ¿no? Que podían decir cosas. Había algunas otras que no los pudimos localizar, pero bueno, en el caso de Darín, en el caso de Galeano, en el caso de la Estela de Carlotto, es gente muy vinculada a ellos, ¿no? A uno, a otro o a los dos. ¿Qué has descubierto de ellos? Decías que no eras un gran amigo de ellos, no tienes una relación muy estrecha después de haber convivido con ellos y sobre todo, no sé si convivido o observado, ¿no? Porque tu posición es un poco la posición del voyeur que está viendo su personalidad y está planeando sobre ellos. ¿Qué es lo que más te ha chocado de las personalidades de cada uno de los dos, sobre todo comparadas un poco con los estereotipos o con las ideas más o menos públicas que tenemos todos, ¿no? Bueno, yo a Serrat lo conocía y lo conocía bastante y bueno, digamos, de alguna manera no ha sido tanta sorpresa, ¿no? Serrat creo que es una persona muy profesional, muy seria trabajando, muy cumplidora, muy organizada. Sabina sí que ha sido para mí la gran sorpresa, porque yo a Sabina prácticamente, bueno, no había tenido trato, ¿no? Y Sabina me ha parecido, bueno, pues ha sido una sorpresa súper agradable, ¿no? Me parece, he descubierto a una persona, aparte de un artista descomunal, un poeta, digamos, de un nivel de creación muy importante, una persona muy generosa, ¿no? Y para mí ha sido la gran sorpresa, digamos, bueno, precisamente porque no lo conocía, ¿no? Ha sido Joaquín Sabina. Y Serrat, bueno, Serrat me parece una persona que no hace falta descubrirlo, ¿no? Pero sí yo te diría que Sabina con nosotros nos ha abierto las puertas con todo lo imprevisible que pueda ser, el cliché o el estereotipo de canalla, de incumplidor, que algo de eso hay, pero que cuando te abre las puertas te las abre completamente. O sea, que algún día llegaba tarde, quieres decir. Sí, o no llegaba directamente. Oye, y la labor de edición ha tenido que ser increíble, ¿no? La labor de edición, el trabajo de ordenar todo ese material después de rodado, ¿no? Porque hombre, sí, supongo que habría horas y horas y horas y que casi... Grabamos 90 horas. 90 horas. Bueno, 90 horas que incluyen varias horas de conciertos enteros, ¿no? Que eso nos permitió, pues, a la hora del montaje, bueno, pues esta película se hizo con una o dos cámaras, pero hay montajes de conciertos que parecen casi de multicámaras, porque bueno, es a base de haber grabado muchos conciertos enteros y usar el sonido de ellos, ¿no? que nos facilitaban el equipo de la gira. Bueno, pues el trabajo más difícil, bueno, pues con el montador y el técnico de sonido y la gente de montaje, pues bueno, fue aquello ir limpiando hasta llegar a un montaje de 2 horas. De las 2 horas a los 82 minutos, eso sí que ya fue una labor tremenda, porque es lo que más te duele, porque eran las 2 horas que tú estás más convencido, ¿no? Y hay que eliminar secuencias enteras que siempre te queda la duda si has acertado, si has eliminado la que querías o no.
Y bueno, todavía hoy creo que a lo mejor hay secuencias que eliminé y que tendrían que haber estado allí. Bueno, yo no he visto las que rodaste, yo he visto las que habéis montado y la verdad es que funciona muy bien. Bueno, Son la 82 idea, minutos. vamos a hacer un DVD, entonces allí pues, pondremos algunos extras. Muy bien, Francesc, sé que te tienes que marchar. Muchísimas gracias por haber venido y Gracias muchas a gracias por este vosotros. documental. Y nada, muchísima suerte en la vida de esta película. Gracias a vosotros. Gracias, Francesc. Bueno, y nuestra segunda parada hoy nos lleva a Islandia, a los paisajes inmensos. You can have translation. I think it's okay in English. Decía que nuestra segunda parada nos lleva a los paisajes inmensos de Islandia, que es donde han situado el director y la actriz su película. La película se titula Of Horses and Men, de caballos y hombres. Es una película, como digo, islandesa. Él es el director Benedict Erlingsson y ella es la actriz Charlotte Bowen. No sé si lo he dicho demasiado bien. Una película rodada sobre todo en un paisaje muy grande y que trata sobre relaciones de hombres que cuidan caballos y relaciones que se mezclan. Yo creo que es el retrato de una cultura que yo desconocía absolutamente, en la cultura de los criadores de caballos. Yo no sé, Benedict, si tú tenías alguna relación especial con esta cultura tan tradicional antes de hacer la película. Yes, I am a horseman. Sí, sí. I have Sí, horses yo myself cabalgo, in bueno, Iceland. It's tengo not, caballos, yo mismo when me I dedico a ello. I tell my European friends that I have 5 Y cuando horses, digo a mis amigos they europeos think que I'm tengo a millionaire. 5 caballos, se creen que But soy it's not like millonario, this. pero no es así. It's cheap to have horses in Iceland. Allí en It's very Islandia common. es barato tener And it's caballos, very es algo integrated in our común culture. y forma parte de nuestra And, cultura. and maybe that is the only thing that Y we have left quizás from eso the, sea lo único from the que Viking nos area, queda de la because época Iceland is vikinga, inhabited, porque todo lo from demás ha Norway, ido desaparecido. Ireland, Pero Greenland, sí era the 9th típico century. en Groenlandia, They en sailed there Noruega. in boats, but we lost Lo que the pasa es knowledge que of se ha ido boats, or perdiendo, sailing se ha ido in a way perdiendo in 2 centuries. The buses fueron cobrando came más in 100,000 importancia. Antes ways teníamos around también los Iceland. barcos, pero luego fueron llegando los But we had the autobuses. horses and Y the sin knowledge embargo, of how to sí que tenemos todavía los to live with caballos horses y el and conocimiento so de the cómo horses is very important criarlos. for us. Para nosotros los caballos son muy So it's very much, importantes. It's very nationalistic, Es algo como muy subject in a way. nacionalista, es un concepto muy de nuestra nación. Como director, el conocimiento de los caballos me imagino que le ha ayudado a rodar algunas escenas en las que los caballos tienen muchísima importancia, ¿no? Por supuesto, sí. Si no, no habría sido posible. Y también el fotógrafo es un apasionado de los caballos, nos encantan. Y luego está la cuestión de la gente nos decía, ¿cómo se dirige a los caballos? Pero es muy fácil. El equipo me criticaba porque yo siempre felicitaba a los caballos, pero nunca felicitaba a los actores. Así es que, bueno, empecé a tener más consideración con estos pobres actores. Pero lo bueno de los caballos es que están muy interesados, les interesan mucho los otros caballos. Y nosotros no nos interesa tanto la demás gente. Entonces es fácil gestionar a los caballos a través de uno. Ellos hacen todo por ti. La película, Charlotte, bueno, hablamos que es una película relacionada con los caballos, pero yo creo que es una película sobre todo sobre la soledad, sobre la atracción, sobre el amor. Yo no sé si usted tenía alguna relación con los caballos o cómo ha vivido todo este proceso. Yes, I have a relationship with horses Sí, yo también he trabajado con caballos antes de rodar la I'm a película. Danish actress, Soy una but actriz I fell in love danesa, with this pero me director. enamoré de este director 17 years ago. hace 17 años. Yes, No me habías dicho dicho eso, But the es first algo time I came importante. to Iceland was not because of Benedict, Pero la primera but vez que because vine a I, Islandia no fue por bought a Benedict, trip, sino 10 days on porque horseback hice in Iceland. un So, viaje a I went caballo around the durante 10 countryside días on por el horseback. campo de 10 Islandia. days. Y estuve Then I cabalgando went durante back 10 días because I allí. thought, the Después countryside was volví so powerful. porque And I was a parecía Danish un actress país working tan in the theatre in Denmark. potente. Yo trabajaba en And I was Dinamarca en el curious to teatro see y how tenía the theatre in curiosidad por Iceland ver was cómo era trabajar en when el the teatro en countryside was Islandia, full of all this power. ya que I había thought visto maybe tanto some of poder, this tanta power was potencia also en el in the campo. theatre. So Así es I que went quizás en el back teatro también half a hubiera years la misma later fuerza. Volví unos años and después saw a lot of theatre.
y probé el teatro y conocí a Benedict. Y ahora hemos hecho esta película sobre caballos juntos y él es un apasionado de los caballos. And did you become a horsewoman? Y te has convertido también en una apasionada de los caballos, ¿no? Sí, yo soy casi un La película caballo. Más allá de los caballos es una película sobre todo sobre la soledad y sobre la pasión, pero curiosamente en un espacio muy abierto que resulta muy opresor. ¿Cómo ha sido la relación con el paisaje a la hora de rodar esta película? Pues no me parece que sea sobre caballos la película en absoluto, es sobre personas, yo creo. Porque me interesa, la verdad es que en el fondo me interesan más las personas que los caballos. Y los caballos hacen el papel de espejo para nosotros. Y quizás puedes decir que es una buena película para conocer a la gente. El paisaje, por supuesto, tiene importancia. Muchas veces se dice a los cineastas que hay que vender nuestro paisaje en las películas y nos vamos moviendo de un sitio a otro para mostrar nuestra naturaleza. Pero en esta zona, en este caso lo hemos rodado todo en una zona bastante localizada y no le hemos dado demasiada importancia a ir de un lado a otro buscando una escena concreta. Pero para hacer una película sí tienes que ser un artista tomando y captando imágenes. Y he tenido una colaboración fantástica. Y además vamos a completar esta respecto. respuesta con algunas imágenes de la película que vamos a ver ahora mismo. Hvað underristade framan þjóta upp neistar þar og hér þetta veistu gaman þetta veistu gaman Один казах из дому стоит, ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Эх, разлетались кудры в рассыпную, а домину мучила его, и сию степную, а в той дали. Bueno, como veíamos, hay escenas sexuales muy explícitas entre caballos. La película se presentó ahora mismo en el festival. Me comentabas al principio que era la primera vez que presentabais una película en un festival. ¿Cómo está siendo hasta ahora la experiencia? Soy como una persona virgen. Es como perder la virginidad. Es mi primera película, mi primera presentación en un festival y ha sido un gran honor. Eres la primera persona que me habla sobre esto, así es que es una primera vez para todos. La verdad que es un honor absoluto venir a presentarla aquí, en este maravilloso festival. Un gran placer estar aquí. Ha sido fantástico. Hemos estado nadando en el mar. En Islandia nos podríamos morir después de estar un minuto en el agua allí. Está a 3 grados, o sea que es imposible. Ha sido una experiencia maravillosa. Él es la primera película que dirige. Sin embargo, tiene una larguísima experiencia como director en teatro y también es actor. Lo hemos visto en películas, por ejemplo, de Lars von Trier. ¿Cómo ha sido este cambio de la dirección de teatro a la dirección cinematográfica? ¿Ha habido alguna dificultad en este sentido o es algo más o menos parecido? Es diferente, pero en general hay aspectos comunes. Yo creo que si eres un buen director de teatro, ya tienes bastante material para trabajar bien dirigiendo cine. Se dice lo mismo de los actores, de hecho, y de los dramaturgos. El teatro es una gran escuela y el buen teatro hoy en día está muy influenciado por la edición cinematográfica. Es algo que se ha contagiado en cierta manera.
Y en el teatro, en cierto modo, se intentan hacer planos cortos y cosas que parecen imposibles y que proceden del cine, pero que van influenciando la forma de hacer teatro. Así es que a mí me parece bien y creo que deberíamos hacerlo a la inversa, que el teatro influencie un poco más al cine. No hay que hablar de algo teatral como algo negativo, sino al contrario. Charlotte, yo cuando habéis llegado no sabía que erais pareja, la verdad, pero eso ha despertado mi ansia un poco cotilla. ¿Cómo es esto de trabajar y llevarse el trabajo a casa cuando uno acaba el trabajo en el set? Uno se lleva el trabajo a casa yéndose con el director. I mean, we didn't go home really because we La were verdad es always que no in the íbamos countryside. a casa So, porque estábamos todo el we rato en el went to a house campo. with all the Nos other people who íbamos were a una sleeping there casa and, común con toda la gente del equipo y dormíamos allí. I was really in a way because it's a very funny Es film. una película también muy divertida, pero en ciertos aspectos también es brutal. Así es que se habla un poco de la brutalidad de la gente. Y cuando veo la película y veo a los caballos, digo, qué paciencia tienen con nosotros, con los humanos, que somos tan brutos entre nosotros y también con los propios caballos. Igual debería contar una historia. Estaba escribiendo durante esta película. Bueno, cuando tuvimos que grabar todo fue muy rápido. Y la verdad es que cuando no estás con los trabajos, con los caballos salvajes ni femeninos, pues estaba con Stallion y es más fácil trabajar con él así, pero hubo un momento en el que teníamos que recoger a un grupo muy grande de caballos con muchas yeguas y me echó, me caí de él. La verdad que es que me gustó mucho, tuve mucha suerte de que lo hiciera antes en vez de hacerlo en plena pendiente de la colina y luego empezó a saltar encima de las yeguas. O sea que dijimos, ay señor, ¿qué podemos hacer ahora? Claro, era su instinto, era su naturaleza, es algo que llevan dentro y no lo pueden evitar cuando hay otras yeguas por ahí. Después de eso no pude cabalgarlo más a Stallion, tuve que elegir otro caballo. Bueno, estaba demasiado nervioso. Peligroso. Pues muchísimas gracias a los dos por la película y por traernos esta cultura de la cual desconocíamos absolutamente todo y por haber venido y muchísima suerte en vuestras próximas presentaciones. Y es un honor haber sido el primero. Bueno, pues nuestra siguiente parada nos lleva a Holanda. Él es el productor de una película que se titula Wolf. El director se ha tenido que marchar, ¿verdad? No ha podido quedarse para nuestro encuentro. Él se llama Julius Ponten y, bueno, viene a presentar una película también. Hablábamos antes de la brutalidad humana, de la brutalidad de algunos caballos. Esta también es una película sobre la brutalidad, una película que cuenta la historia de un luchador de kickboxer que acaba entrando en el mundo de la mafia, una película, como digo, muy dura, a la vez muy humana y muy intensa. Es la segunda película de su director, Jim Tayutu, y él ha sido el productor también de la primera película de este mismo director. ¿Cómo habéis establecido esta relación profesional? Tú eres el productor habitual de este director. Me imagino que ha sido una creación conjunta y también un desarrollo muy conjunto de todos estos proyectos. Sí, en efecto, establecimos una empresa en 2004 y trabajábamos como una empresa de publicidad. Hicimos muchas campañas y vídeos musicales, 50 o 60 habremos hecho, también cortometrajes. Y creo que nos conocimos a través de un grupo de gente joven que hace películas y que estaban empezando. Y hace 2 años intentábamos hacer nuestro primer largometraje. El primero fue con un presupuesto muy bajo, pero tuvo bastante éxito en Holanda. Estuvimos presentes en algunos festivales y después hicimos un segundo largometraje que se hizo durante la postproducción del primero. Como había tenido tanto éxito, conseguimos financiación bastante rápido y fue el
invierno pasado cuando rodamos esta película. Incluso el personaje principal participaba también en el primer largometraje. Es un buen amigo. Y él era una persona normal, no era un actor profesional, pero ha empezado a formarse y ha estado intentándolo durante 1 año y medio, mejorando. Así es que la historia se ha desarrollado mientras editábamos la primera película. La primera era sobre 2 amigos que van a Marruecos y encuentran toda una historia que es demasiado potente y tal. Esta otra esa historia fue de una manera y pensamos que la segunda tenía que ser diferente. La primera era sobre la amistad y esta que presentamos es sobre la traición. La otra era una especie de road movie, una película de carretera por Europa y demás. Después, son 2 películas que en cierto modo están conectadas por diferentes razones, pero son distintas. Una es en color, otra en blanco y negro. ¿Y por qué el blanco y negro? Me imagino que a lo mejor ha sido incluso más difícil. Bueno, decías que había sido bastante fácil la financiación, pero ¿no os dio miedo en algún momento que el hecho de rodar en blanco y negro pudiera poneros en alguna dificultad? ¿Y por qué en blanco y negro? La verdad es que es algo que el director sí sintió instintivamente. Digamos que cuando ya estaba escribiendo el guión, lo pensó así. Es una historia dura de chicos de barrio que no tienen muchas oportunidades. Y cuando ves la película, sientes que es un personaje que está entre el bien y el mal. No solo el blanco y negro, sino que es que no tiene muchas oportunidades. Y nos pareció que era una buena ocasión de rodar en blanco y negro, sobre todo en este barrio. Es una película basada en hechos reales, pero es una historia de ficción. Y cuando quieres hacer una película así en tu propio país, no es que la gente no lo crea, pero te centras todavía más en la historia. Así no te dejas distraer por alguien con unos pantalones rosa chillón que pasan por un lado. No, estás centrado realmente en la historia, los colores no te distraen. Y tuvimos que peleárnoslo un poquito, pero conseguimos hacerlo en blanco y negro. Decías antes que es una película sobre la amistad, sobre la traición, pero a la vez también es una película que tiene un trasfondo social porque refleja lo que decías, ¿no? Ese mundo de los barrios de aluvión, de los barrios de la emigración, donde hay muy pocas posibilidades. ¿Tuvisteis una labor de documentación específica y dónde rodasteis la película? ¿Qué quieres decir con lo de la documentación? Si fuisteis allí a ver cómo viven o... No, lo rodamos en donde vivo, en el pueblo donde vivo. No es un barrio, una ciudad horrible, es simplemente una ciudad como cualquier otra. Pero sí que leímos muchos periódicos y durante el rodaje estuvimos viviendo en ese barrio donde rodábamos la película. Y sí que mucha gente que participa en la película vive allí en ese barrio. Trabajábamos de forma muy estrecha con la gente del barrio. Los actores, por ejemplo, algunos eran gente que se había criado de siempre en ese barrio. O sea que estábamos rodeados de gente. De allí no supuso ningún problema, no es que tuviéramos que documentarnos mucho en ese sentido de documentos y demás. Simplemente estar con la gente de allí, la gente del barrio y conectar con ellos. Y creo que eso lo conseguimos. En este esfuerzo, porque la película fuera realista, creo que también habéis hecho mucho trabajo en torno al lenguaje. Lamentablemente, con los subtítulos nosotros no hemos podido apreciarlo, pero creo que ha habido una labor muy específica de adecuarse a un tipo de lenguaje que se usa en ese tipo de barrios, ¿no? Sí, en efecto. Jim escribió el guión e intentaba acercarse a esta forma de hablar lo más posible, pero además es que los actores principales eran gente de la calle, con lo cual nos salimos un poco de lo que estaba escrito, aunque ya se habría escrito un poco con este tipo de lenguaje, pero se vio reforzado todavía más con la forma natural de hablar de estos actores.
Es verdad que le da un toque un poco particular. A ver, hablan bien, pero para alguna gente le cuesta un poquito creer. He leído en el periódico del entender, festival lo que se dice. llamó muchísimo la atención ayer que en el festival hubiera tanto público joven, ¿no? Que decíais, en Holanda la gente joven no viene al cine y que estáis un poco asombrados de la cantidad de gente joven que vino. ¿Cómo fue la experiencia de la presentación aquí? Fantástico. Lo estrenamos en Ámsterdam la semana pasada, ahora estamos aquí, ha sido genial. Hay amigos que han venido con nosotros, estamos aquí un grupito y creo que estamos en el primer puesto en el premio de la juventud, creo que es. Y parece que a los jóvenes les ha gustado mucho. En Holanda, además, la película está llegando muy bien a la gente joven. Pues muchísimas gracias por la película. La próxima película le convences al director para que se quede un poquito más de tiempo y nos acompañe. ¿Vale? Yes. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, empezamos con un documental al principio y terminamos con otro documental, en este caso un documental con un trasfondo más histórico que el anterior. Llegamos a la película El Rey de Canfranc y nos acompaña su director, José Antonio Blanco, y su productor y distribuidor, Miquel Pruaño. Una película que cuenta la historia del jefe de aduanas en la estación de Canfranc durante los años de la Segunda Guerra Mundial y su relación y su colaboración con la resistencia. Y él fue un eslabón muy importante dentro de la labor de la resistencia contra los nazis, ¿no? Una historia realmente interesante de la cual yo desconocía absolutamente todo. No sé si sin cultura o no sé si es que era un pasaje o un personaje muy desconocido. Bueno, quiero hacer una puntualización. Soy director, codirector con Manuel Priede, sí. Que también es director. Y la verdad que sí, que hasta ahora no se había dado a conocer esta historia, ya que la familia pues la había mantenido siempre en secreto, ¿no? Entonces, en el año 2000 salen unos papeles en la estación de Canfranc, se encuentran unos papeles referentes al loro nazi que pasó por ahí, y a raíz de entonces sale el nombre de Albert Lelé. Entonces nosotros ya empezamos a investigar sobre esta persona y descubrimos que detrás hay una historia fantástica, ¿no? Y que nunca se ha contado. Decías que la familia había intentado ocultar, que no había tratado por voluntad propia del protagonista durante todos estos años que esta historia no fuera demasiado conocida. Yo me imagino que por un poco de modestia, ¿no? Por su parte. Pero sin embargo las hijas de Albert Lelé participan en el documental. ¿Cómo las encontrasteis y cómo las convencisteis para que finalmente participaran en la película? Bueno, el personaje es una persona muy, muy humilde que no quiere ningún tipo de protagonismo y que, como bien digo, intentó mantener en el anonimato todas las hazañas que hizo, ¿no? Entonces, bueno, yo di con la hija, una hija 89 años, ha fallecido durante el rodaje del documental, Janine, la encontré en Madrid, y la verdad que ella también quería mantener este anonimato, ¿no? Pero poco a poco se fueron abriendo, ella me puso en contacto con su hijo, Víctor Fairén, y ya fue Víctor el que ya nos contó toda la historia y ayudó para que su madre y su tía Ivette, que también falleció durante el rodaje del documental, pues nos contaran todo lo que sabían de su padre. Albert Lelé, un hombre, un héroe anónimo, como muchos otros me imagino, particularmente importante. Y bueno, pues antes de seguir charlando, como siempre hacemos, vamos a ver algunas imágenes. La Gestapo lo ha identificado y que va a venir a buscarlo. Mi abuelo tenía mucha sangre fría, pero también era muy impulsivo, por otra parte. Mi abuelo era un mar de contradicciones. Le llamaban y se llamaba él en coña, eso lo invito yo, el rey de Canfranc. El edificio que domina todo es la estación de ferrocarril. Gente que trataba de... Bueno, Albert Lelé es el protagonista de este documental, pero sin embargo, bueno, como ocurría en el primer documental del que hablábamos, el de Serrat y Sabina, sí que conseguís abrir el foco para dar una panorámica sobre un momento histórico muy determinado, ¿no? Al final, en algunos momentos, Albert Lelé es también la excusa para contar todo lo que estaba ocurriendo, no solo en Canfranc, sino en Francia, en España, etcétera, ¿no?
Claro, así es. Albert Lelé es el protagonista, pero tenemos el escenario de la estación de Canfranc, ¿no? Que ha sido testigo de todo ese paso de mercancías durante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que allí sucedió, ¿no? O sea, el paso de ese oro, del wolframio, del hierro y luego la resistencia francesa, cómo utiliza Canfranc para el paso de documentos y personas que huyen del nazismo, ¿no? Entonces, Albert Lelé va a estar en una posición estratégica muy importante de cara a la resistencia francesa y lo van a utilizar para este paso, ya que pues bueno, tanto la frontera de Hendaya como la de Portbou estaban ocupadas por la Alemania nazi y quedaba ese corredor central, el cual utilizaron tanto la resistencia como el propio Hitler. Citabas antes que algunos de los protagonistas murieron durante el rodaje. Creo que habéis trabajado durante varios años y me imagino que en algún momento podría ser muy estresante tener la sensación de que no llegabais, ¿no? Porque claro, todo el mundo con el que hablabais, todos estos testimonios, era de gente muy mayor y en tiempo más que nunca, en este caso, era oro, ¿no? ¿Existía ese estrés? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? De hecho, empezamos a rodar entrevistas sin saber muy bien dónde iban a ir, ¿no? O sea, sin acabar esa estructura, ¿no? Ya que efectivamente el tiempo jugaba en nuestra contra y de hecho estamos viendo cómo están falleciendo, ¿no? Y luego también, ayer por ejemplo, pudo estar en el estreno Lola Pardo, es una de las personas que fue correo de Albert Lelé, pasaba esta documentación, estos documentos de Canfranc hacia Zaragoza, eran unas niñas junto con su hermana Pilar, inocentes, las cuales pues bueno, no sabían qué llevaban entre manos, ¿no? Y de hecho está muy lúcida Lola Pardo en el documental, pero ayer estuvo aquí, tiene 86 años y la verdad que en 3 años se ha deteriorado muchísimo, ¿no? La memoria, todo. Hay una labor muy profunda de investigación y de documentación. ¿De dónde vienen todas estas imágenes documentales? Bueno, pues por una parte nosotros somos trabajadores del equipo de 5 trabajadores de Televisión Española. Entonces Televisión Española es coproductora junto con el productor ejecutivo Locat Pro y con France 3, ¿no? Entonces con eso nos hemos asegurado ese archivo, ¿no? Por una parte el archivo tan rico que tiene Televisión Española y por otra parte el INA, ¿no? Que es el Instituto Nacional Audiovisual Francés, el cual tiene imágenes inéditas, no sé, imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que son las que hemos contado para enriquecer este documental. Sí, luego tenéis otro recurso formal que es bastante curioso, es que de vez en cuando lo que hacéis es dramatizáis algunos de las situaciones que vivieron los personajes. Así es, hemos querido ser por una parte originales y por otra el que el espectador se pueda introducir mejor en la historia, ¿no? O sea, con esas pequeñas recreaciones que son pinceladas, pero que bueno, ayudan a entender mejor el documental y sobre todo a imaginárselo, ¿no? También creo que el sonido es Víctor Polo, que es el encargado del sonido. Ha hecho un trabajo fantástico, brillante, el cual con esos sonidos de esos ladridos bueno, pues en la nieve, ya te puedes imaginar a un perseguido, un refugiado judío que está huyendo, o en esa estación de Canfranc, en el salón donde se daba de comer, ese sonido de platos. Entonces, eso es lo que hemos intentado, ¿no? Miquel, ¿qué planes de distribución tenéis? ¿Se va a estrenar en salas? ¿Dónde se va a poder ver fuera del festival? Bueno, en realidad el próximo 11 de octubre estrenaremos en salas y bueno, tratándose un poco en el momento en el que estamos, sobre todo, nuestra idea es trabajar con salas lo que aguantemos y rápidamente ponerla a disposición de las plataformas digitales. Vivimos un punto en la industria muy cambiante y desgraciadamente pues el cine que producimos aquí en España pues dura muy poquito en las salas. Vienen las majors con sus producciones y nos queda poco hueco. Por lo tanto, antes de que se diluya, intentaremos que desde el 11 de octubre hasta finales de año pues esté disponible en todos los formatos. Bueno, pues así lo apuntamos, una película que, bueno, que aunque se diluya en las salas, espero que no se diluya en la memoria, sobre todo por el gran trabajo que habéis hecho. Y aquí terminamos nuestro viaje de hoy. Empezamos en Latinoamérica, hemos terminado en Canfranc y hemos pasado por Islandia y por Holanda. Mañana, otro viaje aquí en Los Encuentros. Adiós.